Señor le bendiga y ahora vamos a escuchar palabra del cielo, ¿verdad? Con el siervo que el Señor ha escogido, a nuestro hermano Luis Ocasio. Bendiga, amados y amadas hermanas. Para mí es un privilegio que Dios me da de estar aquí. No lo merezco, pero me da el privilegio hoy de predicar su palabra y aunque yo no soy un predicador regular, yo no soy un predicador, los predicadores son aquellos que siempre están en este menester, predicando en congregaciones y todo. Lo mío siempre ha sido estudio bíblico y visitas personales, misioneras, pero eso no quiere decir que también uno pueda, que el Señor me utilice. Pero le doy gracias al Señor por este privilegio que me da, que no lo merezco, de estar aquí por segunda vez, ya que hacen como 3 meses o 4 que estuve predicando. Y me gusta porque siento que cuando yo predico la palabra, ya sea en estudio bíblico o personal, yo siento que el Espíritu Santo está conmigo, porque Dios entiendo que me ha llamado a esto. Y para mí eso me encanta, me agrada. Y como me agrada, pues, estoy aquí. Así que saludos a todos y espero que en el corto tiempo, pues, que tenga, pues, que podamos, el enfoque que voy a hacer hoy, pues puedan entenderlo. Vamos a ver. La predicación de hoy que está basada en Marcos 5, lo que leyó la hermana Mary, 5 del 1 al 20. Y este es uno de los pasajes entre todos, que es uno de los pasajes que más a mí me llena. Marcos es uno de los evangelistas que le da qué bien gráfico cuando habla, cuando escribió. Y a mí eso me llena porque él lo escribió de una manera que uno, pues, en el caso mío, me emociona porque él como que le da cierto sentido, cierto poder a la palabra y detalla. Y en este pasaje, capítulo 5, que es uno de los milagros que él hace del endemoniado gadareno, que lo voy a leer todo para después poco a poco ver, desarrollándolo, pues para poder entender este pasaje, entonces vamos a ir a Marcos 4, el trasfondo, ¿no? A ver el contexto, por qué fue que se desarrolló esto. En el capítulo 4 dice que Jesús llegó lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado, o sea, capítulo 4, nos vamos a ver desde arriba, él comienza, no, estoy en Lucas, vamos a Marcos, estoy en Lucas, ahora sí, estoy en Lucas por aquí, capítulo 4, ok, Mateo 4, ya que lo tenía marcado aquí, ok, capítulo 4. O sea, ok. En el capítulo 4, Marco comienza a desarrollar una serie de parábolas, que está la parábola del sembrador, la explica, parábola del sembrador, y la semilla del grano de mostaza, y así sigue dándole esa serie de enseñanzas en la parábola a los discípulos. Él está en la barca
poquito retirado de la playa. ¿Por qué? Porque la multitud que seguía a Jesús era tan grande, debido a que en el capítulo 1:40 dice que un leproso vino a Jesús y le dijo, si quiere puede limpiarme. Era leproso. Y Jesús pues lo consintió, sí, quiero ser limpio. Y el leproso pues quedó limpio. Y le dice, mira, vete al sacerdote y preséntate con la ofrenda que llevó Moisés para testimonio a ellos. Pero no se lo digas a nadie. Y el leproso entonces inmediatamente se va y comienza a pregonarlo a los cuatro vientos. Bueno, cualquiera, si el hombre estaba podrido, ¿quién no? Y desobedeció al Señor y se fue por allí a pregonar que me ha curado de la lepra que tenía, soy libre. Y ya Jesús no podía estar en ningún lado porque la gente, la multitud era tan grande que, bueno. Y entonces, ahí entonces, en el capítulo 4, entonces comienza a dar una serie de parábolas. Y luego que comienza esa serie de parábolas, dice, pasemos al otro lado. Se fueron en la barca, los discípulos con él, dice que iban otras barcas, y se van, y ahí viene una tempestad que es donde Jesús entonces está en la popa del barco durmiendo. Y esa tempestad es tan grande que el barco se anega de agua, la barca. Y entonces ellos amaquean a Jesús y dicen, mira que perecemos. Y Jesús se levanta y reprende los vientos. Y entonces lo recriminó, bueno, ¿dónde está la fe de ustedes? Bueno, y es ahí en esa trayectoria que se van, y se van a la parte oriental de Decápolis, la región de Decápolis, pero Jesús lo que buscaba era una tregua, o sea, una manera como de descansar un poco, reposar, porque ella había llevado una serie de 2 días con la multitud, y entonces no quería que se fueran con hambre, estaban cansados, y él estaba buscando un lugar donde reposar, donde descansar con ellos. Y entonces ahí donde llegan a la parte oriental, en el del mar de Galilea, hacia Decápolis, que ahí en esa región es donde está Gádara, donde están esos demonios. Y Gádara era una comunidad gentil, habían unos que otros, ¿verdad?, judíos, pero era mayormente gentil. Y entonces, es ahí donde aparecen eso, dice Marcos. Mateo dice que son dos endemoniados, pero Marcos dice que es uno. Y el comentario bíblico dice que Marcos se enfoca en uno de ellos porque era el más furioso, era el más malo que estaba. Y obvia el otro. Así es que, dicho ese trasfondo, para que entiendan a dónde lo que se va a hablar del pasaje, y dice así: llegaron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, o sea, por la parte oriental, que es la región de Decápolis, pero ahí mismo está Gádara. O sea, buscando, como dije, un lugar donde descansar porque estaban demasiado cansados y tenían que comer algo y todas esas cosas. Entonces, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino al encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. O sea, estaba en los sepulcros. Dicen que, según el comentario bíblico adventista, tomo 5, eso eran unas cavernas que habían donde los antiguos en aquel tiempo usaban esas cavernas para enterrar gente muerta. Y entonces quedaron en desuso y no se usaron más. Y entonces, esos demonios, o ese demonio que habla Marco, que habla de uno, porque era el más violento, iba ahí, dormía ahí en esos sepulcros.
dice que habitaba en los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni aún con cadena. Miren cómo era ese hombre, ni aún con cadena. Y muchas veces lo habían atado con grillo y cadena, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. O sea, este hombre era de tal naturaleza, esa malicia, estos demonios que ese hombre tenía de tal naturaleza, que no había cadena ni nada que lo pudiera sujetar, y era el terror de la comunidad. O sea, todo el mundo le tenía miedo. Imagínense ustedes, si ese hombre tenía mujer, tenía esposa, tenía que tener un hogar, tenía que tener hijos, ¿cómo estaría esa familia sufriendo al ver este hombre en esa condición? Una cosa bien patética. Dice entonces que, y siempre, verso 5 dice que siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y por los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Ese hombre estaba día y noche gritando y dando alaridos, hiriéndose con las piedras. Imagínense la vida de ese hombre. Ese hombre era el terror de la comunidad. Si yo voy a contar la historia de un hombre en Gurabo y San Pascual, yo creo que era el mismo, cuando aquello era los años 50, Pascual era, olvídese, es muy larga la historia, no la voy a contar, pero Pascual era terrible. Y yo veo esto y me acuerdo de Pascual. Le decían Pascual el loco, hombre alto, como de casi 6 pies, y era tosco. Dice entonces el 7, dice que el 6, que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Se postró y gritó a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormente. O sea, cuando él ve a Jesús, dice: ¿qué tienes conmigo? Otra palabra, que yo tengo que ver contigo. O sea, trató de... Pero entonces parece ser que se fijó en Jesús bien atentamente y vio en Jesús ciertas características, y ahí entonces fue apaciguándose. ¿Qué tienes conmigo? Lo reconoció como el Hijo del Dios Altísimo. Porque Jesús le decía: sal de este hombre espíritu impuro. O sea, aparentemente Jesús estaba luchando. Esto era tan fuerte, hermanos, que Jesús estuvo luchando con él para que soltara, para que ese demonio soltara, ese hombre se fuera. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia, el 10, que no lo enviase fuera de aquella región. A quien estaba hablando con ese hombre eran los demonios. Y dice que allí, cerca del monte, estaba haciendo un hato de cerdo, una gran piara de cerdos. Y los demonios le rogaron entonces: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la piara de cerdo se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Todos esos cerdos se ahogaron. Imagínense, parece que ahí la economía vivían de los cerdos. Se ahogaron todos. Entonces dice el 13, el 14, los porqueros, miren que estos porqueros, con todo lo que hizo Jesús, dice que los
porqueros, los que llevan los cerdos, los dueños, fueron a la ciudad y contaron por los campos. Y la gente salió a ver qué había sucedido. Eso fue tremendo. O sea, cuando Jesús envió esos cerdos allá al mar, los del peñadero, que se perdieron todo, se formó una algarabía terrible y entonces los dueños se fueron y contaron por la ciudad todo lo que había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. O sea, cuando ellos vienen de contarle a la gente en la ciudad todo lo que ha sucedido, vieron al hombre sentadito allí en un asiento, en un juicio cabal, sano completamente. Qué poderoso es el Señor. Mire, con el Señor no hay demonio que se aguante, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Él tiene poder sobre las tinieblas, tiene poder sobre todos los males de este mundo. Este hombre endemoniado, como era ese hombre, verlo allí en su juicio cabal sentado. Y anteriormente, ¿quién era ese hombre? Ese hombre era el terror de la comunidad. Ese hombre gritando y tirando alaridos por allí, por aquellos campos, desnudo, sajado, por donde quiera. Y ahora verlo sentado allí, eso es grande. Y es que el Señor tiene poder. El Señor nos ha rescatado a nosotros de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable. Y dice claramente aquí que entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de la región. Adiós, pero esto es contrario. Si Él lo que hizo fue una cosa, Él lo que hizo fue, imagínate cómo se va a ir. Pero comenzaron a rogar que se fuera. ¿Pero y por qué? Comenzaron a rogar que se fuera, ¿sabe por qué, hermano? Porque ellos tenían miedo de volver a tener una pérdida tan grande como la tuvieron en los cerdos. Y tenían miedo también de que esos que cuidaban los cerdos, esa es palabra mía, no de que los dueños de esos cerdos vinieran y los recriminaran, y entonces la vida de ellos corría peligro también. Y le dijeron a Jesús que vete de todo esto. Y yo digo, pero entonces, un hombre que fue allí a hacer un bien, que se vaya de aquí, ¿cómo yo voy a sacar de mi casa a uno que me hizo bien? O sea, no tiene lógica. Ahora, dice, entonces, el 18 dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. O sea, ese hombre en su juicio cabal, sentadito allí, contento, gozoso. Cuando Jesús se iba, le dice, mira, déjame ir contigo. Claro que sí. Imagínate, ¿quién nos sigue ese hombre poderoso que nos libró, que lo libró de tantos demonios? Que la vida de él corría peligro, era un estorbo público, un guiñapo del diablo. Claro que tenía que irse con él. Entonces, Jesús no se lo permitió. Y esto es tremendo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo compasión de ti. Ese es el mensaje de hoy y seguirá siendo el mensaje para nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor contigo? Valerio, ¿cuántas cosas ha hecho Dios contigo? Manelena, ¿cuántas cosas Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas cosas? Si yo fuera a preguntar.
¿Cuántas cosas Dios ha hecho conmigo? Es importante entender esto. Hay que llevar este mensaje de salvación, hay que llevar este mensaje de paz, hay que llevar este mensaje que salva a la gente que está en esa calle por ahí, comiéndose los trapos del diablo ahí, presa del diablo. Hay que hacer esto, hermano. El Señor Jesús dice claramente en el libro de San Mateo capítulo 19, 20, dice claramente: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Hay gente que están atadas por la fuerza del mal. Y usted ve personas encopetadas por ahí, personas con buenos maletines, gente profesionales de alta cuña social, y usted los ve encopetados, andando. Y usted mire, esa persona es feliz. Pero váyase una noche a las 12 a la 1 de la mañana y toque la puerta. ¿Cómo tiene que estar esa persona en su casa, a lo mejor pensando suicidarse, mientras se ve por la calle feliz, con su buen maletín, o quizás pobre, pero vaya a la casa un día a la 1 o 2 de la mañana, que no ha podido reconciliar el sueño? ¿Por qué? Porque es un infeliz. Pero durante el día está por ahí mostrando lo que es, lo que no es. Y esa obra, y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día, y lo seguirá haciendo. Y entonces a nosotros se nos ha legado esta palabra para ir a llevar este mensaje, porque el Señor viene pronto y el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Ves? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. El Señor ha hecho tantas grandes cosas con nosotros que si fuéramos a contarlas no terminaríamos nunca. Y dice aquí que ese hombre se fue. Se fue y empezó a contar en Decápolis, en la región de Decápolis, las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Bueno, cualquiera se maravilla. Ellos conocían a ese hombre ya. ¿Cómo era ese hombre anteriormente? Un trapo de la vida. Por ahí hecho un guiñapo del diablo, sajándose, durmiendo en los sepulcros, su familia sufriendo, si tenía hijos, toda esa familia. Los vecinos se contagian también, no solamente la familia. Cuando hay una persona así, porque por mí pasa, bendito, ¿cómo está fulano? Ese pobre hombre. Mire, yo tengo un vecino, que no voy a decir quién es, ¿ves? Que aquel hombre, la hermana vive en la casa. Él se levanta por la mañana, desde que yo fui allí, lo vi a que el hombre debajo de un palo de mango y tiene una pierna que parece, ¿sabe qué? Parece un jamón, vamos a decirlo así, no puede con aquella pierna. Y se sienta en un carrito allí de eso de una escolta. Se sienta y allí está ese hombre, cuando el sol cambia de un lado, se va para otro lado, y así está ese hombre allí hasta las 7:30 de la noche, sin agua y sin nada. Y así está este mundo. Gente sufriendo los rigores del pecado, gente sufriendo porque no tiene quien le lleve por lo menos una sábana para arroparse, o un bocado de arroz, de comida, lo que sea, un consejo. Pero a nosotros nos toca llevarle este mensaje. Entonces, el libro de Isaías capítulo 4, del 16 al 19, dice que a Jesús le dieron el libro del profeta Elías y se levantó a leer. Y dice esa palabra que Jesús dice, yo he venido a dar vista a los ciegos, a sanar los leprosos, a dar libertad a los cautivos
y a predicar el año agradable del Señor. A eso fue que vino el Señor Jesús. A traer paz, a traer sanidad, a traer gozo y alegría a un mundo que se cae en canto. Entonces, si nosotros tenemos este mensaje, si nosotros se nos ha dado el privilegio de tener a mayor o menor grado de educación, este conocimiento, es porque el Señor nos ha dado esta capacidad para que llevemos este mensaje a otras personas que están sufriendo los rigores del pecado. Y dice, en esta historia, vemos un hombre poseído por el demonio, y ese hombre no vivía en la casa, vivía en los sepulcros. Y toda la comunidad le temía, la familia sufría mucho. Pero llegó el Señor Jesús, reprendió los demonios y la fuerza que tiene ese hombre, el poder demoníaco. Y como dice el Señor, quedó sano. Ahora, fíjese que donde llega Jesús hay paz, hay gozo y hay seguridad. Amén. Eso hay que verlo. Cuando uno está fuera de estos asuntos, de fuera en los caminos del mundo, lo que vive es amargura, tristeza, dolor, pero entonces cuando viene a Jesús, entonces tiene gozo, alegría, la vida cambia. La vida cambia, hermano, totalmente. Dice que se vio en su sano, al verse en su sano juicio, quiso irse con Jesús, pero como ya me fui adelantando, el Señor no se lo permitió. Dice que en San Juan 4, 28, 29, hay la mujer samaritana, que Jesús tuvo un diálogo ahí en el pozo de Jacob. Y entonces, la mujer samaritana, el Señor le dice, vete a tu marido y cuéntale. Y ella dice, yo no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, bueno, eso has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tuyo. Y esa mujer se quedó sorprendida. ¿Y qué pasó? Que esa mujer entonces comenzó el diálogo con Jesús y se quedó con eso en la mente y corrió y se fue y comenzó a pregonar la voz en cuello, vengan a ver uno que me ha dicho todo lo que he hecho, todo lo que yo he hecho. Entonces, movió toda una comunidad. Entonces, esa gente vinieron de nuevo a hablar con Jesús y yo, bueno, ya no creemos por lo que ella dio, sino que ya por lo que tú nos has dicho. Y dice que esa mujer preparó ese lugar y cuando Jesús volvió unos meses después, ya la comunidad toda estaba preparada y todas aceptaron al Señor. Todas. Y esto es una cosa que nosotros debemos de tener en cuenta, que cuando el Señor nos inspira a llevar esta palabra, debemos de tratar de ir lleno del Espíritu Santo y tratar de convencer con hecho y verdad. ¿Ves? Como hizo Jesús a la mujer samaritana, pero con mucho tacto. Dice que hay otro ejemplo de Zaqueo. ¿Qué fue lo que le pasó a Zaqueo? Zaqueo era un hombre bajitito. Y dice que cuando vio pasar a Jesús, iba pasando por la ciudad, se subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús. Y Jesús miró y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, de ese árbol, que es necesario que yo entre a tu casa. Y Zaqueo bajó y fue, y Jesús entró a la casa, Jesús entró a la casa con él. Y entonces,
dice que Zaqueo se quedó sorprendido. Bueno, que un publicano, Zaqueo era un publicano que no tenía, era una paria de la sociedad porque era el que cobraba los impuestos para Roma. Y esa gente los odiaban de una manera terrible. Y Zaqueo era rico, pero un infeliz. Y entonces, el Señor le dice a Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo, ¿qué hizo? Zaqueo enseguida, mira, todo lo que yo le robé a la gente, se lo voy a devolver 4 veces doble. Eso es lo que el Señor hace con las personas. Cuando el Señor toca el corazón de una persona, esa persona cambia radicalmente. Y entonces comienza una nueva vida. Mire, ya no le interesan las cosas materiales, no le interesa nada, porque tiene lo mejor que puede tener una persona en la vida, que es el Señor Jesús en su corazón. No hay otra cosa, hermano. Y tener a Jesús en el corazón y saber lo que el Señor ha hecho con nosotros, eso es algo grande. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho contigo, conmigo? Si fuéramos a contar las cosas que se ven con nosotros, ya me adelanté un poquito, miren, no acabaríamos nunca. No acabaríamos. Si yo fuera a contar lo que el Señor ha hecho conmigo, me faltaría tiempo. Pero puedo dar testimonio de lo que ha hecho conmigo. Debemos de decirle a los amigos y vecinos que el Señor dio su vida para que sean sanos. Hay gente que están en nuestro entorno, que están pasando grandes necesidades y tenemos el deber de ir hacia esas personas y a decirle, aquí estoy yo, ¿qué quieres que haga contigo? Ese es el mandato. En mi entorno hay gente que sufre, en el entorno tuyo hay gente que sufre. ¿Qué quieres que haga? Como el Señor le decía ahí, ¿qué quiere que te haga? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a ver lo que el Señor hizo con nosotros. Dice Isaías 5, Romanos 5, 2 y 3 dice, vamos a ver. Romanos 5, 2 y 3, y 6 y 8. Vamos a ver esto. Romanos 5, 2 y 3. Dice Romanos 5, 2 y 3. Vamos a ver del 2. Dice, por medio de él tenemos también acceso a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, quiere decir que por medio de la fe en Jesucristo estamos firmes. Y entonces nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. O sea, fíjese qué privilegio por la fe. Eso fue lo que el Señor ha hecho con nosotros, que por la fe nos ayuda a mantenernos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice entonces, 3, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones,
al saber que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en la tribulación, al saber que la tribulación produce paciencia. Eso Dios ha hecho conmigo y lo ha hecho con ustedes también. Y con todo el que así lo acepta. El 6 y el 8 dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por mí y por ti y por todos. En verdad, apenas hay alguien que muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por uno bueno. ¿Ve? ¿Quién sabe? Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es grande. Siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Yo no merezco eso, nada de eso, pero lo hizo. Ni ustedes tampoco. Ninguno merecemos nada de esto, pero lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es un privilegio que no merecemos. ¿Eh? Esto nos dio también. Como ese hombre que andaba loco por ahí, con demonios, que no lo sujetaba a nadie, era un guiñapo de Satanás. Pero ¿qué pasa? Que después quería irse con el Señor. Y el Señor les dice, cuente a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Cuántas cosas ha hecho conmigo, cuántas ha hecho contigo. ¿Eh? Y aquí lo sé claramente. Dios muestra su amor en nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias al Señor somos salvos en el Señor. Gracias a Dios, mire, en este mes, ya a fin de este mes se celebra lo que llama la Semana Santa. Yo no celebro nada de eso. Pero por ahí hay gente a chorro que se van por ahí con una cruz. Se van por ahí a celebrar la Semana Santa, pero usted los ve. Salió ese tiempo y volvieron a lo mismo. Pero nosotros no. Nosotros siempre estamos firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque le hemos conocido, le hemos aceptado y le estamos sirviendo en espíritu y en verdad, que eso es lo que yo creo y eso es lo que vale. No volvemos a mirar aquello que hay atrás. Salir de la iglesia como salen muchos y después se van a volver a lo mismo, no. Tiene que haber un cambio radical cuando el Señor mora en nuestros corazones. Mire otra cosa que el Señor ha hecho con nosotros, San Juan 10:10. San Juan 10:10 dice, vamos a ver por aquí. San Juan 10:10. El buen pastor dice San Juan 10:10. Dice así, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. El ladrón no viene sino a matar y a destruir. El ladrón vino, que es el diablo, vino a matarnos y a destruirnos. Pero mire lo que dice más abajo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, que el ladrón vino a hacerle, a deshacerle, a quitarnos, a darnos intranquilidad, a quitarnos el gozo, a matar, a acabar con nuestra existencia. Pero el Señor entonces dice, yo he venido para que tengan vida y la tengamos en abundancia. Yo creo eso y tú tienes que creerlo también. Esto es grande, hermano, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y nosotros hoy quizás
Yo quizás antes de cuando estaba en la calle en el mundo, quizás, bueno, podría decir que no me estaba por ahí sajando como ese hombre endemoniado gadareno, perturbado por la vida quizás, durmiendo en los sepulcros. Pero era lo mismo. Todo el que vive conforme a los deseos de la carne y a los deseos, mire, está poseído de demonios. ¿Por qué? Porque vive conforme al mundo. Y no hay término medio. Efesios 2, 1 y 2. Mire lo que dice. Y con esto pues cierro. Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo? En delitos y pecados. El Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estamos por ese mundo de tinieblas. En aquellos tiempos andábamos, en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese tiempo. Ahora no. Ahora estamos con el Señor, ahora vivimos con Él, ahora caminamos con Él y somos hombres y mujeres felices en Cristo Jesús. Yo lo creo así. Si usted no lo cree así, yo lo creo así. Y para mí eso es un amén grande. Porque de donde el Señor me sacó a mí, yo no sé dónde lo sacó a ustedes, pero a mí me sacó de un hoyo tenebroso. Yo pudiera estar muerto, preso, hecho un guiñapo de la vida por ahí. Pero gloria al Señor que tuvo misericordia de mí. Y hoy me tiene aquí. Y nos tiene aquí a todos ustedes. Cada uno de nosotros tenemos experiencia en la vida del creyente y en la vida cuando estamos fuera del mundo. Y por último, Isaías 53, 5 y 6. Vamos a ver. Isaías 53, 5 y 6. Esto lo conocemos mucho. Mire todo lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que, siguiendo el contexto de aquel hombre de endemoniado, el demonio gadareno. Dice aquí, 53, 5 y 6, 4 y 6. Dice aquí, sin embargo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido y abatido. O sea que lo consentimos eso. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que Jesús se hizo como uno de nosotros, y fue allí a la cruz. Se hizo pecador como uno de nosotros. La copa de la maldición que nosotros merecíamos, la llevó Él. Y dice, pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Eso es así, hermano. Todo eso lo hizo el Señor por nosotros. Y hoy estamos aquí por su misericordia. Y seguiremos aquí. Para atrás y para coger un pulso. ¿Cuántas cosas podremos contar de lo que Dios ha hecho con nosotros? Muchas. ¿Qué yo le puedo decir a la gente de mi comunidad? Puedo decirle muchas cosas, lo que Dios ha hecho conmigo y ustedes también. Y el Señor nos legó esta palabra y este evangelio para que lo compartamos con otros y le digamos que en el Señor, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida, en Cristo hay paz y que un día va a venir este mundo y va a acabar con todo este sistema barato y mezquino que hay
y nos va a llevar al cielo y vamos a estar con Él para siempre. Ese es el privilegio que tenemos nosotros. No nos dejemos arrastrar por la vicisitud de este mundo de Tinder. Mire, seamos luz en la comunión de vivir. Yo no me amaño el día que no doy una vuelta por la plaza, porque es que esto me arde el alma. Hay gente que se están perdiendo como esta experiencia de este hombre endemoniado, que están por ahí por la vida dando cantazos y dando tumbos. Y necesitan que se les lleve un consejo para que esa persona tenga derecho a la salvación, porque Dios murió por él también. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano, y sigamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y para adelante, para atrás, ni para coger impulso, porque el Señor viene pronto y vamos a vivir para siempre con Él.